Ajá, guión 1. Algunos casos no tienen. Comencemos la clase del jueves 9 de mayo de 2013, el curso de lógica computacional con los computistas. Algunos anuncios. Primero, recibí 8 respuestas de examen del grupo de pregrado de la semana pasada. Agradezco el esfuerzo. Todos, al parecer, ubicaron una aplicación, como hemos dicho, una cosa que sea el sistema de producción, y la programaron para, como lo digo, por lo menos una regla de producción. Hay un comentario al respecto, yo lo hacer antes de voy para allá. Pero significa que seguimos en el tercer parcial y seguimos en el programa que habíamos dicho para el cuarto y el quinto. El cuarto coincide con el primer parcial del grupo de grado, y creo que tenemos cuarto para el 23, no sé, 2 semanas. Lo cual significa que yo tendría que redondear el contenido de lo que va hasta la próxima semana, en particular de esta semana. Para allá también. Y luego tendríamos otro parcial el día siguiente, el grupo de pregrado. Me acabo de enterar, nos avisaron ayer por la tarde, que el Consejo de la Facultad de Ingeniería de esta facultad autorizó 4 semanas más de semestre, más de lo esperado. Y el semestre termina entonces la segunda semana de julio, pero nosotros seguimos en el programa para terminar estas semestrales, si ustedes tengan tiempo de terminar esa otra materia. Creo que es bastante lo que han hecho, desde el curso básico de prólogo hasta la primera parte del curso de lógica computacional de posgrado. Es un buen cubre las expectativas, cubre el programa del curso de lógica computacional de posgrado, en todo caso. La gente de posgrado tiene entonces ese mismo examen a finales de este mes, el 23, si no me equivoco, y el otro parcial, el segundo terminó posgrado. Yo voy a mostrar algunos de los resultados del grupo de pregrado en la próxima semana. Lo traté de corregirlo, pero aquí viene el comentario. Si la tarea era ubicar una pieza de software que funcionara como un sistema de producción y programarlo con una aplicación particular. Así que se necesita poder auditarnos. ¿Qué más está apareciendo? Tenemos red de este laboratorio, que no sale, ¿verdad? Esta red no sale de aquí. ¿No sale de Pablo? 36, Universia. El problema de sentido común, que significa que yo me conecte, me presente un resultado de un trabajo que me pidieron hacer. Bueno, que es casi tan valioso el informe como el software o el hardware que yo termine haciendo. Entonces, uno de los problemas que me cuesta mucho leerlos. Sí, ahí está el software. Y en algunos casos corra desde aquí. Sí, yo sé cómo funciona un sistema de producción en general y uno puede ver que hay unos hechos que podrían ser como condiciones de alguna regla de producción. Puede hasta ver la regla de producción y ver dónde está escrito, ¿no? O leer el código Eclipse, por ejemplo, por supuesto, leer el código Prolog.
como que se quedaron a la mitad. Es matar el tigre y asustarse con el cuervo. Por Dios, no cuesta nada decir nada. Ahí está el software y funciona así. Yo capturé la traza y le agregué unos comentarios de por medio para que usted vaya viendo cómo funciona. Yo, el trabajo de corrección que haría en 1 hora mirando el código, lo hago en 10 minutos. Con mucho gusto. ¿Verdad? Me están ayudando a mí, es verdad. Me están ayudando a ustedes también. Porque en el futuro, si ustedes se creen la disciplina de que entregar un trabajo no es toma tu punto .zip con el escritorio donde estaba el código que corrí, que finalmente terminó corriendo. Sino que no, ahí está y aquí va un ritmo. No solamente cómo se instala, que algunos lo hicieron, muchas gracias, sino no. Mira cómo sale, la traza salió así. Yo explico qué significa. Y lo que me parece más importante para efecto del curso tiene que ver con lo que discutíamos en el primer capítulo del libro del profesor. Explícame que un aviso allí no dice, no hace mal. Una cuestión básica, parece a mí, de ingeniería es que uno pueda explicar su trabajo. Que además es muy importante que me explique su trabajo porque si yo voy allá afuera a arrastrar internet, me consigo una pieza de software que hace lo que el profesor pidió y claro, no la puedo entregar así porque pidió algo particular, entonces yo la reprogramo, cambié esta regla, le puse esta otra y ahora corre y entrego todo. Si recibo un punto .prolo, un punto .pl y oye, mira, todo el código que desarrolló. No, tiene mérito, por supuesto, porque lo adaptó a un caso particular que no está por allá en ninguna parte, pero la mayor parte del código que me está entregando no lo escribió usted. Entonces, por el amor de Dios, dígame. Eso lo escribió fulanito de tal. Está bien, me parece muy bien que usted lo haya ubicado, lo haya entendido, lo haya modificado, lo haya mejorado y lo esté entregando con su trabajo. Todo eso es un montón de mérito, pero no se quede con todo el mérito, porque entonces va a perder el suyo. Se está robando el trabajo del otro. Pero no le gustaría que un programa de ustedes alguien más lo entregue como tarea o a cambio de salario, ¿verdad? Y bueno, ese es el tema. Yo no tengo, esta cosa se conectó, no creo. Se me podría mostrar, estaba revisando en otra máquina. Entonces, por eso es que yo, la razón por la que no hubo clase la semana pasada, el lunes, pero no afectó, pero otro grupo sí, es que estaba participando tenemos como 5 años participando en el diseño de una nueva perspectiva de estudios a distancia. Y mira, después de hablarlo con mucha gente, con unos expertos de otras partes, de Venezuela y del mundo, la moralidad de esto es que parece que la única forma que yo pueda saber que usted hizo el trabajo es tenerlo al frente viéndolo hacer el trabajo. Con lo cual no alcanzamos. Todo programa a distancia completamente, lo que quiera, videos, multimedia, técnicas inmersivas para que ustedes se metan dentro de la aula virtual, lo que ustedes quieran. Al final no sirve de nada si yo no puedo confiar que usted está haciendo el trabajo a distancia a usted mismo. ¿Por qué? Porque bueno, sí, se me olvidó comentarle que el resto del 80% del código no lo hice yo. Pero yo hice la otra parte, profesor, lo entendí. Claro que sí, usted tiene mérito. Pero no todo. Bien, regaño del día de hoy. Como premio por el regaño vinieron en clase, porque hay otra discusión importante en la que me gustaría participar, tiene que ver con la ley de gobierno. Una ley que probablemente afecte la forma en que usted va a hacer su carrera de ingeniero. Así que también valdría la pena que considere asistir. Hay una reunión con un diputado de la Asamblea Nacional, que es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que además es profesor de la universidad, el profesor Guido Ochoa.
en Umarí, la mañana a partir de las 9 de la mañana, con lo cual seguramente tengo una chance de tener clase a las 10. Es una reunión en la que se va a discutir un proyecto que fue discutido que pasó por primera discusión, como llaman ellos, en la Asamblea, y que propone una serie de reglas para el ejercicio del gobierno electrónico y para el ejercicio de varios servicios públicos apoyándose en tecnología y en educación. Y hay varios aspectos importantes, incluyendo la posibilidad de que se sancione al software libre como prioridad, necesidad nacional. Es una discusión difícil, hay parte firme en ambos lados, una más visible que otra, pero yo creo que es una discusión que va a afectar la vida de ustedes de una manera o la otra, porque ustedes van a ser profesionales en el área. Ya son profesionales en el área. Bien. Mira, esas dos cosas. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? La unidad 5. El sistema que hemos estado construyendo, como decía ayer en la bitácora, es un agente, un dispositivo, si quieres se puede buscar lo que voy a decir, un dispositivo ¿de qué? De software, hardware. ¿Será solo hardware suficiente? Se puede haber hecho un sistema de producción, por ejemplo. Todos ustedes codificaron una regla de razonamiento hacia adelante. Tiene la forma de una condicional. Las condiciones pueden ser, por ejemplo, entradas censadas por el dispositivo, valores leídos por un sensor, por ejemplo, que ahí supone una traducción, ¿no? Hay que pasar de medidas de voltaje, en algunos casos, siempre son voltajes en el caso del dispositivo electrónico, convertirla en una proposición. Hay un obstáculo de frente. ¿Qué significa? Hay un sensor que bloquea una señal electrónica, probablemente electromagnética, y dice, mira, tengo algo de frente. No sé exactamente qué es, pero se ve negro. O sea, sí. Ese robotico que les hablaba la semana pasada tenía una camarita muy pequeña, blanco y negro, módulo superior, y podía distinguir, por ejemplo, varios tonos de gris, que no era blanco-negro, sino se ve como que está oscureciendo el espacio. El robotico puede, un módulo de tamaño, puede tener que hacer la traducción a la señal interna, y uno puede tener dentro, a bordo del dispositivo, alguna conexión con una respuesta, puede tener a su lado. Lo típico es que si tú ves un obstáculo, está poniendo un negro al frente, buscas la luz. Esa es una estrategia para encontrar la salida. No lo olviden en el caso de una catástrofe. Y por ejemplo, en las reglas KIDS, que algunos de ustedes utilizaron, si esta cosa se conectara, podría mostrárselas. Es típico que tienes la lista de condiciones, y en la cabeza de la regla, donde va la conclusión de una condicional de forma lógica, pueden ir varias cosas. Puede haber una lista de órdenes, y una de esas órdenes es assert. Assert. Dice def rule, algo así es la sintaxis. Aquí va el nombre de la regla, regla 1, qué sé yo, y aquí vienen una serie de condiciones. Viene este señor aquí al lado, y aquí hay una lista de poscondiciones, le dicen a veces, pero ¿sí? Y entonces las condiciones son eso que les puedo decir. Algunas pueden ser censadas desde afuera, puede haber observaciones, pero también hay chequeo de memoria. ¿Sí?
Es decir, proposiciones que están en la memoria no son observadas, sino que están allí. Por ejemplo, está cayendo. Yo no me doy cuenta que está cayendo porque lo observo, sino porque recuerdo que venía cayendo. Yo, pero eso es raro, pero funciona. Es decir, una condición que usted grabó antes en la memoria. ¿Cómo la grabó? Haciendo ese assert. Assert, lo que sea, iba a una función. Y pueden haber otras cosas. Típicamente colocan un print, ¿no? Para mostrar cosas en pantalla. Que además es genial, porque sale por la pantalla es como si mandara una cosa al ambiente para. Es típico para lanzar las acciones al ambiente. Ese es Clips, uno de los sistemas populares por allí de reglas de producción. Popular porque se puede descargarse que nadie se acaba. Pero ¿qué hace ese assert? Está grabando en la memoria del sistema. Entonces ahí queda, por ejemplo, yo assert una condición para activar otra regla. Entonces está la secuencia de activación de la regla, que es la que crea la historia. No sé si lo vieron o lo estaban buscando, pero alguien escribió, por ejemplo, un programa en Clips para generar una historia, para contar cuentos. Y lo que hace es que tiene esa secuencia, ¿no? Va lanzando, entonces estamos en la etapa en la que la caperuza se consigue con el zorro, que le toca hacer. Y así sucesivamente lo logra. Hasta que llega, no sé, termina matando lobos de la familia, cosas así. Se podría colocar en una serie de reglas y entonces contar distintas versiones del cuento. Nosotros hemos hecho ejercicios parecidos, pero no con reglas de producción, sino con una combinación de gramática, que son reglas de producción, y también reglas relacionadas hacia atrás. Es decir, en corto de esto, ¿por qué se lo estoy mostrando? Porque esta manera de programar trasciende de una vez el puesto de condición-acción. Esto no es una acción. A menos que ustedes acepten como acción grabarte algo en la memoria. Si ustedes aceptan eso, es actuar dentro de uno mismo, ni siquiera dentro de su mismo cuerpo, en su mente. Entonces, si eso es así, entonces sí es condición-acción. Y son más de una, ¿no? Varias cosas. Pero esa posibilidad nos crea una secuencia de conducta. No es una respuesta inmediata solamente, sino que comienzan a pasar cosas. En la siguiente vuelta por las reglas, y esa es la otra cosa. Una vez que usted entiende cómo se programa esto, tiene que darse cuenta que es como un ciclo. O sea, yo chequeo la regla, pero la vuelvo a chequear. Porque la siguiente vez que la chequeé, lo que afirmé, eso es lo que significa assert, lo que guardé en mi memoria va a estar allí disponible como observación. Entonces otra regla se va a disparar. Y así sigue. Y entonces ese es el esquema de generación de conducta hacia el futuro. Que nosotros el mismo efecto lo podemos obtener con reglas de condición meta, ¿no? Aunque después hagamos razonamiento para atrás. Que dicho sea de paso, lo mismo que ustedes haciendo aquí sí ponen muchas cosas. O sea, ¿por qué no llamar a esto método y decir observación método? Y entonces el método se dispara esta cosa. Que es el mismo efecto que uno tiene, ahorita todo de lograrlo con RETE. Yes. Cualquier trató de utilizar en Java. Java tiene una implementación de un algoritmo de reglas de producción muy famoso, se llama RETE, el algoritmo. Apareció en la Tierra y fue pensado como un razonador hacia adelante, optimizado para permitir cosas como esta y permitir el disparo hacia adelante de varias reglas. Y se volvió muy famoso y se usó para varios sistemas expertos. Y está por ahí, ¿no? Puede disponer. Pero lo que uno termina viendo en Java es que es muy simple. Lo que está disparando es un método. ¿Y el método cómo se ejecuta? De para atrás. Es exactamente lo mismo que estaba mostrando que hemos estado construyendo en el sistema agente que hemos estado modelando en lógica. La diferencia está en que a mí me parece que toda la parafernalia sobra. Más fácil escribirlo directamente en español. Y ustedes, algunos lo hicieron. Se puede conseguir con un sistema experto que es prácticamente escribir las cosas en español, con
lenguaje natural, tal y como nosotros hablamos. Es decir, yo creo que ahí falta un poco más de confianza en que podemos hacer más simple la interfaz. Y tendríamos sistemas profesionales como los que se hacen para desarrollar interfaces gráficas en Java, mucho más fácil de desarrollar y mantener. El lenguaje sería mucho más cercano a nosotros. ¿Por qué la reflexión sobre las reglas de producción? Porque se comporta ahora, el sistema de producción se convierte en el núcleo de la gente. Y lo que lo estamos haciendo en el curso es generalizando ese núcleo. Borro clips. Parece que estoy desinfectando el pizarrón. Ajá. Entonces lo que les decía en la bitácora, tenemos, me había puesto antes las reglas como uno de los componentes de la gente, ¿no? Que nosotros las escribimos. Es decir, que somos responsables de definir ese componente completamente. No es que están ahí, si están ahí ya no lo decimos nosotros. Para cada situación particular, para cada aplicación de la gente, para cada problema que queremos resolver con la gente, yo tengo que pensar las reglas de conducta de esa gente en ese contexto. Y como les decía ya varias veces en el curso, nosotros los vamos a discriminar entre creencias y metas. Se dieron cuenta que Eclipse no las discrimina, son todas reglas. ¿Okay? ¿Por qué no las discrimina? No necesita hacerlo. No tienen pensado todo este modelo psicológico de un ser humano, cuando no explícitamente, por supuesto que hay esfuerzos por usarlo, pero no lo están pensando. A mí me parece que es mucho más claro si uno define el concepto a este nivel. ¿Y cuál es el otro componente? Bueno, ese que rescatamos del sistema de producción, que yo le llamo motor. Eclipse tiene ese motor. O sea, ¿cómo creen ustedes entonces que voy a seguir dándole ciclos, volviendo a chequear las reglas para saber que se dispara? Usted dice run, igualito. La traducción del run es run. Corre, muévete, actúa. Ese es el motor que parece. Que en ese caso funciona razonando hacia adelante solamente. Yo puedo simular el razonamiento hacia atrás como acabo de escribir. Y desde luego que tampoco está explícito en Eclipse. Yo tengo que identificar qué es lo que la gente puede observar y qué es lo que la gente puede hacer. Ojo que usted dijo que podía hacer una cert que colocaba una condición en la memoria de la gente que no es que se observa, sino que yo voy a... es como un compromiso. Yo me comprometo a querer eso de ahora en adelante. Cuando vuelva a pasar por ahí con mis reglas, eso se usa como entrada, como condición, como observación. Pero no la observé, es que lo tengo en memoria. ¿Qué es eso? Esa es una consecuencia intermedia. Pero eso es parte de tus creencias ahora, de tu meta. Se acomoda acá, en el estado mental de la gente. ¿Okay? Y eso es algo que no hemos distinguido todavía en nuestro modelo. Tenemos una parte fija, que es lo que uno programa una vez y para siempre mientras funcione la gente, claro. Y otra cosa que va cambiando sobre la marcha. Entonces, recuerda que les mostré la especificación de la gente. Les mostraba esto de que entre las actividades mentales del ciclo se mueven ciertas cosas. Hay una base de conocimiento, una KB, que siempre es la misma. Ahí está la creencia no cambia. Pero las metas van cambiando mientras yo estoy computando. Entonces yo comienzo con unas metas permanentes, que son metas de mantenimiento, y recibo unas observaciones, disparo unas nuevas reglas intermedias, y esas reglas siguen conmigo. Yo sigo, mientras estoy pensando, las tengo en la cabeza. Y eventualmente llego a un plan de acción, es decir, un conjunto de acciones que puedo ejecutar en el ambiente. Y las ejecuto, trato de hacerlo. Y si las voy ejecutando, las voy consumiendo. Es decir, si mi plan decía salga al pasillo, cruce a la izquierda y baje al sótano, cuando yo voy a ejecutar el plan y llego al pasillo, esa acción la retiro.
No tiene sentido que siga pensando, salga al pasillo si ya estoy en el pasillo. O sea, hay una dinámica muy interesante, que es la dinámica del motor de inferencia, que no es cualquier motor de inferencia, no es el motor de inferencia Eclipse, es el motor de inferencia que está ejecutando las acciones al mismo tiempo que sigue pensando. Y este cuento de cómo yo solapo la acción con la deducción o con el pensamiento es clave en el diseño de la gente. Yo no soy un filósofo que se sienta primero a pensar y si me da tiempo voy a hacer cosas después. No, estoy haciendo y pensando, actuando y filosofando, si ustedes quieren, razonando, planificando, planificación, acción. Y ustedes no me lo van a creer, pero esa es una combinación de cosas extremadamente difícil de explicar, si uno se sienta realmente a explicarla. ¿Qué significa que yo planifico y actúo al mismo tiempo? Vayan a cualquier curso de planificación y todo el curso es planificación. Sencilla, al final es una ejecución. Bueno, ese es el último capítulo del libro, cómo es que se ejecuta y se evalúa, dice la regla gerencial. Pero no, la cosa difícil del gerente es que tiene que estar en el día a día resolviendo y siguiendo el plan. Y se da cuenta que el plan no sirvió como un carrizo, porque fue pensado hace año y medio. Tengo que adaptarlo. O sea, replanificar y corregir. Un buen gerente resuelve ese conflicto de pensamiento-acción. Un buen gerente, un buen líder, lo que sea, el cerebro resuelve ese problema bien. Un buen cerebro resuelve ese problema bien. Y el cerebro no tiene que ser una persona, por supuesto. Pero el cerebro más es muy difícil. Entonces, bueno, ahí está el sistema. Ya tienen un sistema que es un agente y que tiene pretensiones de ser un agente inteligente. Y la inteligencia ahora tiene un sabor distinto al que probablemente tenía al comienzo del curso. Ustedes llegaron pensando que una inteligencia era un tipo que puede resolver problemas muy complejos, lo entiende, tiene una creencia sofisticada que le permite deducir unas conclusiones difíciles de anticipar si uno no tiene esa creencia y un potente motor para relacionar con ellas. Todo eso es verdad, sigue siendo verdad, pero les acabamos, tienen que llevarse del curso otra dimensión adicional. Un agente inteligente es oportuno y da la respuesta correcta en el tiempo que tiene para responder. Es decir, de nada le sirve ser muy inteligentes y muy sabios y profundamente cultos si no hacen nada. La condición de agente implica que tienen que hacerlo y tienen que hacerlo correctamente. Es decir, no es hacer cualquier cosa. No es que frente al autobús que se me viene encima sin freno, yo gritar como un loco me va a servir de algo. Lo único que te sirve es apartarte del camino. Si tú no eres capaz de llegar a esa acción, no a la conclusión, a la acción a tiempo, no fuiste muy inteligente. Y digo, no fuiste porque ya te pasó algo por encima. Bueno, ese es el modelo, ya está listo. ¿Qué falta por tomar en cuenta? Bueno, varias veces en las láminas ha aparecido esta, bueno, sobre todo cuando mostramos el ciclo, decía observación, pensar, decidir y actuar. Y yo les adelanté algo de la razón de la necesidad de decidir. Tiene que ver con que se nota fácilmente en los sistemas de producción. Yo puedo empezar a tener recomendaciones contradictorias. En la misma situación se disparan varias reglas al punto de que se proponen acciones que no se pueden realizar simultáneamente, como por ejemplo la que vimos de responder igual cuando me atacan y huir. El que me atacó no huyó, así que huir y responder igual son contradictorios en general. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, tiene que haber una etapa posterior en la que yo diga, de estas dos, esta es la más importante. Y esa es la que voy a hacer primero. De nuevo, no significa acabar con la otra acción, sino probablemente solo basta con demorarlo. ¿En qué momento se hace eso? Bueno, ese es parte del asunto. Usted, motor de inferencia, tiene que tener la capacidad para hacer la deducción elemental, para hacer lo que llamamos pensar, resonancia, etcétera, etcétera, y hacia adelante, y luego para dirimir estas preferencias de acción, para escoger, por ejemplo, entre acciones contradictorias. Y a eso le llamamos decidir.
Hoy vamos a ver una nueva dimensión de ese decidir, que no es todavía la respuesta completa. De hecho, la respuesta completa no le vamos a llegar al curso, pero lo vamos a completar muy bien en el capítulo 8 con una solución que ha sido muy exitosa en varias disciplinas, en las ciencias computacionales, en las ciencias gerenciales, muy popular. De hecho, se enseña en algunas escuelas de investigación de operaciones nuestras, no se enseñaba, no sé si se enseña ahora, que es ese otro nivel de decisión después que yo ya he hecho el trabajo básico de pensar, o al mismo tiempo. Bueno, a eso le vamos a llegar a través de esa fórmula que está en el título de la obligación, que es además el título del viejo libro del profesor, que es una propuesta de él. El profesor Kowalski es famoso por escribir fórmulas matemáticas que resumen algunos conceptos. En algún momento escribió esto: algoritmo es igual a lógica más control. Esa es una fórmula que es culpa de él. Algunas personas han abusado de la interpretación de la formulita. Por supuesto, es un ejercicio pedagógico, básicamente, que lo que dicen es que en un algoritmo hay un ejercicio de lógica, de cómo resuelvo un problema, de para llegar a esta parte necesito hacer esto, y ese ejercicio lógico que yo les he estado tratando de replantear como lógica computacional, un programa lógico, que todos los programas tienen esa lógica. Pero también hay un ejercicio de control, de cómo se comporta el computador haciendo eso. Y hay instrucciones acerca de cómo debe comportarse el computador. Entonces usted puede pensar en la lógica del algoritmo, en el qué es lo que hace, separado de cómo lo tiene que hacer en un caso particular. Por eso la existencia de que tengamos reglas que se pueden usar para adelante y para atrás, son la lógica del problema. Solo que en algún momento, para convertirlo en un algoritmo que resuelva el problema, yo tengo que conectarle el control. Eso que está ahí lo voy a usar de esta manera. Todo algoritmo se puede. Lo que pasa es que uno se acostumbra, cuando uno ve separado, a pensar, por ejemplo, en el algoritmo de la manera en que usamos los algoritmos en la programación tradicional procedimental, que es lo mismo que se hace en la programación orientada a objetos, con los métodos, y eso es razonar para atrás, solamente. Por eso quise insistir en que vieran, sobre todo los muchachos de pregrado, la Eclipse, que es razón hacia adelante, una manera diferente de ver el problema. Pero claro, al final terminan simulando razonar para atrás con las reglas de razonar hacia adelante, que se puede hacer, solo que uno pierde de vista que se podría usar de otra manera. ¿Qué dice entonces la fórmula esta? Pensar igual a inferencia más búsqueda más inferencia. Bueno, que esa actividad mental de pensar se puede descomponer en tres fases. Inferir, que es deducir una regla a partir de otra. Obtener, no es deducir. Esas palabras tienen significados, por supuesto, variables y una historia muy larga cada una, así que seguramente van a tener más significado después. Pero inferir suele significar el sentido establecido en matemáticas, sobre todo, es que usted obtenga una regla a partir de otra. La manipulación sintáctica que tengo que hacerle para obtener una regla a partir de otras, no una sola más, y lo puede hacer más de una. Es un ejercicio mecánico, si ustedes quieren. Mentira que mecánico, porque hay veces hay cosas que no se pueden, una máquina no puede hacer, pero sistemático, cuando menos. Entonces, los maestros matemáticos hace 200 años soñaban con que todo se pudiese hacer automático, la máquina lo pudiese hacer, pero ciertamente es sistemático. Deducir, por otro lado, es obtener la conclusión. Es decir, en la deducción lo que me interesa es el significado de la operación, no los símbolos por los que se hacen. Si usted puede obtener una deducción, aunque no esté muy seguro de que esa forma matemática o la forma superficial o la sintaxis lo esté ayudando, pero usted llegó a la conclusión. Muy importante. Desde luego, el sueño de matemática es que las dos cosas coinciden. Entonces, deducir y inferir deberían ser exactamente lo mismo. Ese es el sueño, no siempre lo son. Hablando de la computadora, nosotros vamos a hacer que la máquina obtenga unos resultados a partir de otros.
Y lo que hemos estado haciendo hacia adelante y hacia atrás es esa etapa de inferencia. Lo que les voy a mostrar a ustedes hoy es que para hacer razonamiento hacia atrás, esta máquina busca. Hay un rastreo del espacio y hay decisiones acerca de cuál camino sigo, porque hay más de un camino. Y a eso se le llama búsqueda. Y peor que eso, no solamente tiene que hacer inferencia hacia adelante, por ejemplo, y hacer esa búsqueda posterior, que también es una forma de inferencia, pero buscando, sino que después hay que escoger por dónde busco. Y eso es una tercera inferencia, o segunda inferencia, segunda forma. Como si fuesen tres cosas que se hacen cuando uno está resolviendo un problema. Y lo que está postulando el profesor es que no consiguió un nivel, se trata de decir, ¿qué pasa con la red de hoy aquí? Hoy, digo yo. Verifica otra vez la clave, a ver si. ¿Se ve que escribí mal? Porque yo sí estoy conectada, no sé si. O sea que es personal. O sea que el profesor Gerard, el profesor Leo no me quieren dejar conectar. Seguro. Si es así, tú no se conecta. Ajá. Eso último que dije, permíteme retomarlo. Esta es una aplicación general. Es decir, yo lo voy a mostrar con la máquina, por supuesto, pero no. Lo que está proponiendo Kowalski quiere sumarse a una cantidad de otras personas que han propuesto cosas similares en disciplinas como la ciencia cognitiva y la psicología, es que esta es una interpretación que puede dar cuenta de nosotros, de cómo funciona la mente humana, de qué significa que yo busco en mi cabeza, de qué significa que yo tengo un espacio de búsqueda en mi mente. ¿Qué es eso? Eso es brujería, eso es religión, eso ¿qué es? Porque aquí adentro usted abre la cabeza y yo veo un poco de cosas ahí difíciles de tocar. Era así o con C mayúscula, ¿no es cierto? Está bien, está bien. Sí, yo no sabía, es personal. Y para ir a quejarme, porque dicen, esta es mi red, no es tuya. Seguro. De sobre todo esos dos me van a decir eso. Leo y entonces ustedes van a ver. Tengan presente eso. ¿Qué significa que tengo un espacio de búsqueda en mi mente? Y les vuelvo a hacer la pregunta que les hice a ustedes y al otro grupo en algún momento. Uno se puede poner a hacer lo que algunos psicólogos aceptan como una técnica válida de estudio de las personas. Introspección. Yo hago eso. A imaginarse uno mismo haciendo eso, buscando en su cabeza. Ciertamente uno a veces se encuentra, ¿cómo era que se hacía aquel plato de cocina o lo que sea? ¿Cómo es que se resuelve aquella cosa? Y pareciera estar buscando. Pero verse a uno mismo recorriendo pasillos mentales no es fácil. Entonces, imagínense un experimento. O sea, ¿cómo valido yo este modelo? ¿Cómo digo yo, oye, sí, yo estaba buscando, no me he dado cuenta? Y me acordé a las 3 de la mañana, me desperté, medianoche, y ahí está la respuesta. Dale, contigo. Bien. Jonathan Barron, en el libro escrito en el 94, que se llama Pensando y Decidiendo, escribe en la página 4. El pensar acerca de acciones, creencias y metas personales puede todo ser descrito en términos de un mismo marco referencial, en el cual se explique que el pensar consiste de búsqueda e inferencia. Buscamos ciertos objetos y luego inferimos a partir y acerca de los objetos que hemos encontrado. Este es un cognitivista hablando de eso para las personas. A diferencia de Barron, quien ve el papel de la lógica limitado exclusivamente a la inferencia, en nuestro modelo basado en lógica del pensar, la búsqueda es realizada por el razonar hacia atrás y la inferencia por el razonar hacia adelante. Aquello por lo que buscamos son las metas. Como Barron, distinguimos entre el papel del pensar para generar candidatas a soluciones y derivar sus consecuencias y el papel del decidir para evaluar las diversas soluciones y escoger entre ellas. Y ahí está la tercera inferencia, decidir. Ya me tienes fácil. Vete, pues, está bien. Qué revolución. Gracias. Salud. Gracias.
Al parecer es común creer que la lógica no tiene nada que ver con la búsqueda. De hecho, Paul Taggart, que es otro que hemos estado citando en la introducción a su libro Cognitive Science, página 45, dice: en los sistemas basados en lógica, la operación fundamental del pensamiento es la deducción lógica. Pero de la perspectiva de los sistemas basados en reglas, la operación fundamental del pensamiento es la búsqueda. Distinguiendo implícitamente el sistema basado en reglas del sistema basado en lógica, que como hemos dicho en otro momento, es un error. Si la lógica tiene algo de sustancia, es que son reglas. Punto. Cuando alguien le habla de reglas de conducta, de normar, de reglamentar, me está hablando de lógica. Lo siento mucho. Le van a decir que estoy metiendo en el tema de otra gente, pero no hay nada que hacer. Si algo tiene interesante, y lo que uno va a evaluar casi siempre en esos casos es el sentido lógico de la regla. ¿Qué significa? Es razonable, por ejemplo. Es razonable, es válida esa regla. Válida. Sí, que siempre que las condiciones son ciertas, la conclusión es cierta. Ese es el test básico de cualquier regla. Porque si no se cumple eso, es una regla inválida. Es decir, no va a servir. Porque ¿de qué me sirve una regla que no pueda predecir la conclusión dada las condiciones? No va a servir. Entonces ahí hay un error, y lo comete gente que tiene trayectoria, si no son errores por una novatada o por falta de complejidad. Para ver cómo la lógica está relacionada con la búsqueda, considere el siguiente problema: ir de A a B. Esta requiere algo de explicación. Esa expresión, going from A to B, es una expresión coloquial común en inglés de los angloparlantes, que dice más que simplemente moverse de un punto A a un punto B, que es lo que dice textualmente, claro. Tiene que ver con resolver el problema. I just want to go from A to B. Me interesa solamente la solución puntual. No me interesa especular ni más nada, es solución puntual. O I want a car to go from A to B. Yo quiero un carro que me lleve de A a B, no lo quiero para presumir, ni para levantar chicas, ni nada de eso. Quiero un carro barato, digamos, un carro que resuelva, nomás, que resuelva. Entonces, ir de A a B quiere decir resolver. Y es muy importante esa sección en este contexto, y por eso hago la traducción, porque el problema que les voy a plantear es de moverse en el espacio, de ir de un punto a otro, pero es que está resolviendo un problema, el problema es el pensamiento. Y lo que en inteligencia artificial se suele suponer que todo problema se puede resolver, se puede reducir a eso. De hecho, hay varias escuelas de inteligencia artificial que tratan de mostrar cómo cualquier problema de planificación se puede reducir a mover cajitas en un almacén. Resolver problemas es pasar las cajas de acá para acá, con un orden, por supuesto, predefinido. Hazme el favor y me organiza el inventario de esta manera. Y cualquier problema se puede resolver de esa manera. Cualquier problema se puede reducir a eso, cosa que algunas personas no están de acuerdo. Todos tenemos una idea de cómo buscar objetos en un espacio físico, psicológico, y de cómo solucionar para llegar de un lugar a otro. Y lo que está en azul en la pantalla es un par de reglas que describen nuestra conducta al movernos de un punto a otro. Para ir de A a B, si A está directamente conectado a B, entonces vaya directamente de A a B. Si ves allá y llegas aquí, llegué. No hay nada que hacer. Claro, pero puede hacer un corto así, otro así. Bueno, entonces tendríamos que desglosar más el camino. No está directamente conectado. Si está directamente conectado es que yo hago la acción sin pensar. No hace falta pensar más. Es una acción atómica. Eso es lo que dice la primera regla, pero eso no es suficiente para resolver el problema completo de ir a B. Si no está A directamente conectada con B, necesitamos algo intermedio. Entonces, para ir a B, si C está entre A y B, entonces vaya de A a C y luego vaya de C a B. Esas son las reglas tal como nos plantea el profesor originalmente. Nosotros hicimos algunas versiones de esa regla y les pregunto si esta les parece mejor.
Para ir de A a B, vaya directamente de A a B si A está directamente conectado a B. Esto es una regla ligeramente diferente a la primera que estaba antes. Y para ir de A a B, vaya de A a C y vaya de C a B si C está entre A y B. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo en esta reconstrucción, que se los había advertido en algún momento en otra clase, uno puede escribir en lógica utilizando expresiones equivalentes. A si B si C. Esta es una regla grandota que tiene como conclusión otra regla. ¿Sí? Y es equivalente, significa lo mismo que yo haga esto. Si B y C. Entonces lo que estoy haciendo es escribiéndolas así, para eventualmente terminar escribiéndolas así. Y ojo, esto es equivalente, por supuesto, a A, C, C y B, ¿no? Recuerden que no importa eso de equivalencia. Bueno, esa que está allí, que tiene un para y tiene un sí, tiene esta estructura. Es una regla dentro de otra regla. No es una cláusula. Las cláusulas solo permiten átomos en cabeza de cuerpo. De hecho, las cláusulas definidas, que casi todo lo que hemos estado haciendo con Prolog, solo permiten un átomo en la cabeza. No puede ser una negación. Las negaciones tienen que aparecer en el cuerpo. Y eso tiene su propio inconveniente. Sutilezas de la sintaxis, ¿ya? Todo esto son sutilezas de la sintaxis, pero hacen la diferencia cuando uno está programando. Entonces, en términos más generales y dispuestos en forma lógica, este sería el par de cláusulas, son cláusulas que constituyen el programa lógico por el cual una gente va de A a B. Una gente va de A a B si A está directamente conectado a B y esa gente va directamente de A a B. ¿Por qué hay que tener las dos condiciones? Porque una es la condición observable de que A y B están uno al lado del otro, y la otra es la acción de la gente. No basta que estén conectados, hay que pasar el camino, hay que dar el paso. Y la otra regla se convierte en C entre A y B, y luego la gente va de A a C, y luego la gente va de C a B. Por supuesto, tengo que verificar la condición porque, de nuevo, esto es lo que yo verifico en el ambiente para identificar a C. Entonces, fíjense esta cosa, es como estrategia de búsqueda. Usted quiere ir de aquí al cafetín. Usted es nuevo en el edificio y aterrizó con un paracaídas en este salón. En un lugar que arriba. Entró directo, no sabe nada. No conoce el edificio. ¿Cuál es su mejor estrategia de solución? Empiezo a moverme. Quiero ir al cafetín, pero lo primero que tengo que hacer es salir de este salón. Y eso lo puedo ver, o sea, puedo identificar el C, que tiene que estar entre donde estoy yo A y el cafetín B, porque no hay otra manera de llegar. Yo no lo puedo aquí adentro. Esa clase de información me permite comenzar a moverme incluso antes de que yo sepa cómo llegar desde la puerta hasta el cafetín. Eso sigue siendo un mundo oscuro para mí, pero el mundo está claro entre donde estoy ahora y la puerta del salón. Y así voy andando. Eso se llama planificación progresiva. Yo voy planificando en la medida en que tengo mejor información porque me estoy acercando al objeto. ¿La única manera de planificar? No. Si usted ya es conocedor del edificio, incluso si no lo ha recorrido, pero lo ve en un plano y vea, este es el edificio completo, tiene toda la información, usted podría, para llegar al cafetín, voy primero al sótano. Y en el sótano, al sótano tengo que llegar a la puerta del ascensor, y el ascensor tiene una entrada aquí, y la entrada está al lado de la puerta del salón, y aquí estoy yo, de para atrás. Y arma todo el plan antes de comenzar a ejecutarlo. ¿Cuál de las dos estrategias es mejor? Pregunta. Usted está en clase.
Son dos estrategias de planificación. Progresiva y regresiva se llama la otra. Porque voy de la meta hacia el origen. Mientras que en la progresiva voy de donde estoy, el origen, hacia la meta. Voy en mi cabeza, por ejemplo. Estoy planificando, no estoy moviéndome todavía. La progresiva tiene la ventaja de que yo puedo comenzar a moverme antes de terminar el plan. Y en un ambiente con poca información puede ser muy útil. La regresiva tiene la ventaja de que yo tengo todas las condiciones. Si yo efectivamente tengo toda la información, puedo comenzar a tomar decisiones de optimalidad. ¿Cuál es la mejor ruta? Por ejemplo, que en la progresiva no lo puedo ver porque una parte del mundo está nublada. Yo puedo decidir que hay que bajar por el ascensor, pero me enteré que no hay luz por llegar al ascensor. Y al principio se me parecía un buen plan. Pero yo no me voy a enterar sino hasta que llegue allá. Entonces no me sirve. Es en un mundo cambiante. La estrategia progresiva puede ayudar, porque yo voy a ir representando información y comienzo a moverme. En un mundo estable, bien definido, la otra es mejor acción, alternativa, porque yo tengo de una vez las decisiones de optimalidad tomadas en cuenta. Bueno, podría tenerlo, no tengo que tenerlo. Estos procedimientos y creencias sirven no solo para desplazarse del espacio físico, sino también para lenguajes conceptuales como pobre rico. Las dos reglas que acabo de mostrar sirven para que usted resuelva el problema de moverse en una geografía, un espacio geográfico, lo físico, si ustedes quieren. Pero aquí hablan de lugares conceptuales. ¿Dónde están los lugares conceptuales? ¿Cuál es el lugar de los lugares conceptuales? Tu mente. En esta gente. El concepto está en tu cabeza. Y tenemos la pretensión de que el concepto que tú tienes es el mismo que yo tengo, porque lo hemos visto escrito en alguna parte. No crean en eso nunca. Hay siempre algún nivel de interpretación, sobre todo si los conceptos están sembrados encima de unas palabras que son ambiguas. Los procedimientos de reducción de metas son un caso especial de las creencias. Son el caso especial en el cual las creencias son usadas para razonar hacia atrás y el agente es el mismo agente que los usa para reducir metas a sus metas. A diferencia de los procedimientos, las creencias pueden también ser usadas para razonar hacia adelante, por ejemplo, para determinar las consecuencias de las observaciones de la conducta de otro agente. Puede que haya muchas maneras de escoger un lugar C entre A y B. Por ejemplo, usted puede ir de pobre a rico, bien consiguiendo un buen empleo, bien robando un banco. Hay dos alternativas. De la misma manera, puede haber muchas formas de ir de A a C y de ir de C a B. Por ejemplo, usted puede conseguir un buen empleo comenzando justo después de graduarse o haciendo un programa antes para luego de trabajar mejor calificado. Es decir, ahí hay decisiones alternativas. Hay alternativas de decisión, debería decir. No puede esto o aquello. Como usted tiene más de una manera de actuar, tiene que escoger. Y si esas decisiones se componen, decimos nosotros, se agregan, se ordenan en el tiempo, hay que tomar una después y después la otra, después la otra, lo que va a terminar teniendo es un árbol de decisiones. Decido aquí esta cosa, queremos más, y se abre el árbol. Ese es el espacio de búsqueda. Ese árbol es el espacio de búsqueda y ese árbol se abrió en su cabeza. No tiene que estar, por supuesto tiene que corresponder con alguna dinámica real, pero usted no está recorriendo esa dinámica. No es que estoy haciendo el posgrado para después decidir qué voy a hacer. Antes de comenzar a hacer el posgrado, yo decidí que yo quería ser rico porque yo voy a ser contista y después voy a salir a ver software como Bill Gates y ya está. Esa es una estrategia. No sé, quizás funciona. Obviamente funciona en el caso de él, ¿no? Solo que parece que no hay mucho en sus condiciones. No estoy diciendo que no haya muchos inteligentes como él. Cuidado. De hecho, hay unos mucho más inteligentes que él, pero bueno. Algunas decisiones al escoger el lugar intermedio C podrían ser buenas para resolver las otras metas de ir de A a C o desde C a B. Por ejemplo, que usted pudiera conseguir un buen trabajo justo al terminar su pregrado, puede que aún así no alcance a volverse rico. Qué broma con eso, volverse rico, no, es un fastidio, es difícil. En general, por lo tanto, para resolver la meta de ir de A a B, usted necesita buscar la solución. En lugar de buscar en un espacio material, usted puede ahorrarse algún esfuerzo físico quizás, no creo que se ahorre mucho esfuerzo, va a ser más angustioso, haciendo parte de la búsqueda de su cabeza. Usted puede aprovechar sus creencias, por ejemplo, si usted está planificando sus vacaciones,
para obtener un plan de ir de A a B mucho antes de que comience su vacación. No vale que lo hagan con tiempo. No sé si han podido comprobar, para poder viajar a Caracas por avión hay que decidirlo 15 días antes. Imposible hacerlo si usted decide después, a menos que tengan muchísima suerte o un pan en la aerolínea. Pero si en general, así en condiciones generales, usted no puede hacer eso porque el trámite y el juego con las reservaciones es tal que no hay cupo una semana antes. Y por supuesto tuvo que haberlo pagado 10 días antes, y por supuesto tuvo que haber hecho la reservación 15 días antes. A eso me estoy refiriendo. Podría usted explorar planes alternativos o inclusive buscar un plan que optimice el resultado, quizás minimizando sus costos o maximizando sus beneficios, que no son lo mismo. En general. Más aún, usted puede entrelazarse y planificar con otras actividades, suspendiéndolo cuando tenga compromisos más urgentes que atender y reanudándolo cuando no tenga algo más importante que hacer. Y eso último suena así como una frase de relleno, pero no lo es. Es el cuento que les decía más temprano. Nosotros estamos en esta lidia permanente con el ambiente, actuando y razonando. Y algunas veces tenemos que, para poder actuar, suspender el pensamiento. Yo quiero ir de vacaciones, pero eso va a ser dentro de 3 meses y Dios mediante, pero tengo que trabajar. Entonces, estoy planificando el viaje y además tengo que saber algunas cosas como hacer la reservación y todo eso otro. Pero mientras tanto sigo trabajando. Tengo que dejar de pensar un momento para resolver los problemas que tengo más cercanos. Ese es parte de nuestro dolor de cabeza. ¿Cómo hacemos una gente que sea capaz de esa proyección futurista, de ubicarse en un tiempo futuro en el que va a estar haciendo cosas, resolviendo su problema y sin embargo estar en el tiempo presente sobreviviendo a los problemas de hoy, de ahora? Olvidémonos de los problemas de ahora y preguntémonos cómo vamos de vacaciones en la Riviera Francesa. ¿Saben de qué estoy hablando de la Riviera Francesa? Se debe preparar aquí un poco a Europa. El sur de Italia, perdón, el sur de Francia y un pedazo de Italia y un pedazo de España constituyen la Riviera Mediterránea, que es el trópico de los europeos. Es el sitio con más sol en el territorio del continente durante un año típico. Cada vez sube más la franja solar. Ya yo bromeaba con mis amigos británicos porque dentro de poco la isla británica, las islas británicas van a ser Puerto Rico, igual de tropical, lo cual va a matar a la mitad de la población, porque estamos acostumbrados a frío, no soportan el verano tan largo. Pero lo cierto es que la tradición en Europa es que si usted se quiere solear, tiene que viajar al sur de Francia. Y entonces han hecho un desarrollo turístico impresionante. Hay unos sitios geniales para pasar un buen rato, sumergirse en el agua azul. Hay unas playas cuidadosamente repelidas, a las que se les coloca arena artificialmente, porque naturalmente son pura piedra. Aún así son muy bonitas. Además hay toda una tradición. O sea, ir a Niza, por ejemplo, un amigo por allá, es una experiencia genial. Buena comida de África, comida de Europa, toda clase de tradición, toda clase de personas. Es una experiencia fabulosa. Y los británicos lo saben, en particular el que escribió este texto. Kowalski es británico ahora de nacionalidad, pero aprecia el sol, porque no lo soporta mucho. Y entonces, aquí está imaginándose él mismo cómo voy desde el Reino Unido, vive en Londres, en Wimbledon, un suburbio de Londres, donde juegan tenis, se hace el campeonato de este famoso. Y cómo llego hasta la Riviera Francesa, que está al sur de Francia, es decir, hay un trecho, pues, un viaje como ir de acá a Caracas, probablemente, quizá más corto, pero igual de complejo. Y eso es lo que está tratando de resolver. Está otra vez, de ahí viene la meta, yo voy desde Wimbledon hasta la Riviera Francesa. Y él tiene, además de las reglas que le mostré antes de cómo ir de un punto a otro, tiene un sistema de información geográfica en su cabeza. No tendría que estar en su cabeza, pero parte, por lo menos, está en su cabeza. Estas creencias son parte de su sistema de información geográfica. Niza está entre Wimbledon y la Riviera Francesa. De hecho, está al ladito de la Riviera Francesa, pero en términos topológicos, geográficos,
es un punto intermedio. Sobre todo cuando el avión aterriza ahí, ¿no? Niza, la playa está frente, está a la isla, está encima. París está entre Wimbledon y la Ribera Francesa, es otro punto intermedio. París está considerablemente alejado de la playa. Heathrow, que es el vecindario donde está el aeropuerto más grande de Londres, está entre Wimbledon y la Ribera Francesa, pero no está exactamente en Wimbledon, es decir, hay 20 libras esterlinas de viaje uno y otro en taxi, por lo menos. Gatwick es otro aeropuerto de la capital del Reino Unido, de Londres, está un poco más alejado, está entre Wimbledon y Niza, es decir, hay vuelos, lo que están diciendo ahí es que hay vuelos desde Gatwick a Niza. Entonces, si yo puedo llegar desde Wimbledon hasta Gatwick, ahí tomo un vuelo, me monto y aterrizo en Niza. Nada de esta información complementaria está ahí todavía, pero podría estar, ¿no? Lo cierto es que yo rescato el grafo que describe las conexiones para llegar al punto al que quiero ir. Y sobre ese grafo razono. Y eso que está en pantalla en azul es un grafo. La explicación de un gráfico. Puede estar en texto, pero ustedes lo pueden poner si ustedes quieren. Clapham Junction es una estación de trenes que es una de estos puntos de cruce de muchas líneas. Y entonces de otra manera, aquí está en avión, aquí está en tren. Wimbledon está directamente conectado a Clapham Junction, hay una línea de tren entre Wimbledon y la estación de tren, por supuesto. Clapham Junction está directamente conectado a Gatwick, si uno puede hacer un cambio de ahí para bajar a Gatwick. Gatwick está directamente conectado a Niza, como lo decía antes, Niza está directamente conectada a la Ribera Francesa. Y directamente conectado significa que una vez que usted hace esa acción, porque está montado en el avión y no le toca más que esperar. Dura una hora el vuelo, quizá un poco menos, pero ya usted no está a cargo de la acción, así que es una acción atómica desde su punto de vista. Aunque tenga una duración. Eso está claro, no estoy diciendo nada particular, esto es por supuesto esto es propaganda turística para Europa. Yo me había intentado traducirlo al término venezolano, pero era un poco demasiado, ¿no? Muy respetuoso con la fuente original. Ustedes pueden hacerlo, ¿no? Háganse un grafo del país y cómo es de aquí a dónde va a ser el CLEI. El departamento de computación de la escuela del sistema está organizando el CLEI, que es la Conferencia Latinoamericana de Informática este año, y va a ser en Naigotá, en la playa. Por ejemplo, cómo llegar de acá hasta allá, un problema que voy a tener que resolver en algún momento, así que quiero ir. Yo podría tener toda esta información almacenada previamente en mi memoria directamente como una colección de hechos, o podría obtenerla de otras fuentes, o tener un tríptico, ¿no? Como se hace ahora para obtener toda la información. Las aerolíneas y las agencias de viajes te muestran, usted quiere viajar a Europa, aquí están las típicas rutas, por ejemplo. Razonando hacia atrás, tengo dos planes alternativos para tratar de resolver mi meta. La meta era ir desde Wimbledon hasta la Riviera. Y el profesor acaba de hacer el primer ejercicio de razonamiento. Que a diferencia de los ejercicios de razonamiento hacia atrás que hemos hecho ahora, aquí hay que hacerlo dos veces. Por aquí y por aquí. La primera de las reglas me da esto. Wimbledon está directamente conectado a la Riviera Francesa y yo voy directamente desde Wimbledon a la Riviera Francesa. Ese es un plan fallido, porque Wimbledon no está al lado de la Riviera Francesa. O sea, no es todavía una máquina transportadora que pick me up y me aterrizo una vez en la playa. Ella les encantaría. Ahí en Wimbledon tienen los campos de tenis. Al lado donde están los profesionales hay unos enormes espacios abiertos que los británicos le llaman los commons. Tiene una tradición fabulosa de interacción social que ha sido cultivada en el Reino Unido, de dejar ciertos espacios dentro de la ciudad que son de todos. Entonces cualquier persona puede ir y pasarse la tarde de la ponerse arriba, como si estuviese el patio de tu casa, porque ese es el patio de su casa, en muchos casos. Por supuesto hay policía, hay vigilancia, hay algunos servicios, hay baños cercanos, siempre hay un cité, pero en principio el lugar no es de nadie, no le pertenece a nadie en particular. Sin embargo hay un enorme espacio abierto, puede ir a Huaténica, y ahí es donde toma el sol, pero no es igual que está en la Riviera, ¿no?
Fíjate que no está ahí la Riviera, no está el Mediterráneo al lado. Entonces este plan va a fallar. Todavía no lo sé porque yo tengo que chequear que efectivamente esté conectado. O puedo usar la otra submeta, la otra regla. C está entre Wimbledon y la Riviera Francesa y yo voy de Wimbledon a C y voy de C a la Riviera Francesa. Ahí sería decir de Wimbledon a C, no C. Que entonces, cuando ya termine de desglosar la anterior, me voy a dar cuenta que otro sí le tengo que ir por esta. Pero tuve que hacer el desglose de las dos. Ir decidiendo por cuál sigo explorando. Sigo con la primera, sigo con la segunda. No dice no, porque vas a chequear la primera si ya sabes que es cierta. Sí, ustedes saben que es cierta, pero el computador no. No le hemos dado ninguna manera de saberlo todavía. Él va a chequear la base de conocimiento, va a chequear que uno está en el computador de primera francesa, va a decir falso. Ahora sí me puedo descartar ese. Echo para atrás y sigo el otro camino. Eso es un ejercicio de búsqueda. Verifico, no funcionó, voy por el otro lado. Eso es lo que hacemos cuando buscamos. Aquí no está. Sigo. Pero tuve que haber hecho este ejercicio primero. Nosotros supongo que cuando se hacemos la columna de búsqueda en el grafo, empiezo a probarlo directamente conectado, los sistemas de ¿No es tu nombre? Antonio. Antonio. Lo que Antonio acaba de hacer es conectarnos con computación. Lo que ustedes estaba haciendo manipulación de grafos es exactamente lo que estoy haciendo acá. Con el razonador, usando mi vocabulario para explicar el procedimiento. Lo que hace Prolog cuando recorre buscando correr el programa que ustedes le dieron es un ejercicio de búsqueda. Exactamente el mismo que acabo de describir. Entonces no me vengan a decir que la lógica no busca. Claro que sí. ¿A cuáles de estos genero primero? Esta es la pregunta relativa al sistema. Y si genero todos simultáneamente depende de mi estrategia de búsqueda. Es decir, Prolog tiene una estrategia de búsqueda. Ustedes escriben las cláusulas y él chequea consigue primero. Primera cláusula que ustedes lo fíjense aquí está, habíamos puesto primero la de la conexión directa, ¿no? Esa fue la primera que revisó. Si yo escribo el programa al revés, él revisa la otra primero. Ese es Prolog. Prolog usa estrategia de primera profundidad, la primera que se encuentra. Y después, dentro de la cláusula, ¿cuál es la condición que chequea primero? La que está escrita primero. Escrita en los lenguajes occidentales, que leemos izquierda a derecha, ¿no? Los japoneses les perturba la vida, pueden leer al revés, o sea, escriben al revés, quiero decir. Y los árabes también. Entonces, aquí tenemos una estrategia de búsqueda que a nosotros se nos vuelve invisible porque es como lo hacemos siempre en los textos, en nuestros lenguajes, en el lenguaje occidental, en el español y inglés. Pero es una estrategia de búsqueda. Una alternativa son muchas. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, hay mucho entusiasmo en computación porque yo puedo hacer la búsqueda simultánea. Si tengo varios procesadores, acá con el grafo lo pico en pedazos y le doy una rama a cada procesador. Así, ¿dónde termina la rama? En algún momento, una de esas malditas ramas se cruza con la otra. Entonces este procesador tiene que ponerse de acuerdo con lo que está al lado. Empieza el problema de coordinación. O sea, que no es tan simple de resolver. Claro, si tengo un árbol perfecto, yo sí puedo repartir ramas porque yo sé que no se van a cruzar otra vez. Entonces está todo el trabajo de anticipar si el espacio que estoy generando será un grafo en general o será un árbol. Y por eso tú vas a hacer un rollo teórico de cuál es la diferencia entre grafos y árboles. Bueno, ¿a cuál es esto de genero? Entonces hay una estrategia de búsqueda de lo que acabo de leer, sigo leyendo. Si genero el primero, tengo que decidir sobre cuál submeta trabajar primero. La submeta Wimbledon está directamente conectada a la Riviera Francesa o la submeta yo voy de Wimbledon a la Riviera Francesa. Es decir, chequeo la observación o realizo la acción. Lo razonable de nuevo es que yo chequeo la observación y después actúo. Lo razonable en este caso. Pero a lo mejor en otro caso no sería así, lo sé. Ahí también hay una decisión. O sea, lo que decimos en la teoría de la programación lógica es que Prolog tiene una estrategia de búsqueda, cuál cláusula uso, y después una estrategia de computación, cuál condición dentro de la cláusula ejecuto. Son dos estrategias, distintos niveles, quiero decir. Y puede ser diferente. Lo que hace Prolog es una solución particular, es ese control, esa estrategia de búsqueda sobre el control, que yo le aplico a la lógica del programa lógico para tener mi algoritmo funcional. Pero si yo podría cambiar el control y tener un algoritmo diferente. Imagine que decido trabajar en la primera submeta primero.
Con solo las creencias que listé arriba no puedo resolver sus metas. Debo, por tanto, abandonar o suspender esta línea de pensamiento de búsqueda, o por el contrario, debo realizar alguna acción sobre el ambiente para procurar información adicional en caso de que exista alguna conexión de la que aún no sé. O puedo hacer algo que se suele hacer en los sistemas como este, basado en conocimiento, que es cerrar el mundo. Yo no sé si hay una conexión directa entre Wimbledon y la Riviera Francesa, pero el que no lo sepa significa que no es cierto. Digo, que eso es muy cerrado, sí, pero funciona. Yo tendría que estar enterado. Yo soy un tipo culto, leo las revistas de la gente de viaje todo el tiempo, ahí no hay ninguna conexión directa, no se puede, no hay. No, pero tú no estás enterado de que hay un túnel subterráneo. No sé, no está en los trípticos, no le creo. Por ejemplo, ese ejercicio de clausura de tu base de conocimiento es útil porque te permite decidir. Eso no sirve, vamos a probar otra. No siempre es muy útil, o sea. Supongo ahora que decido suspender esta línea de búsqueda. Me queda alternativa entonces, que es la otra regla, la segunda. Y ahora tengo que volver a decidir con cuál de las tres proposiciones me trompo. Entonces ustedes, ¿cuál de las tres comienzo? Esta es la más razonable. O estas son acciones, o cuando menos son metas que tengo que reducir una vez que sepa quiénes sé. Y como esta es la que me puede decir quiénes sé, pues vamos por ella primero. Supongo que decido trabajar en la primera de tres submetas. No tiene sentido trabajar en la segunda dos, puesto que aún no he seleccionado el lugar intermedio. Dada la poca información que he listado antes, hay tres formas de resolver esta submeta. Debo decidir cuál tratar primero. De manera de continuar la búsqueda, considerando alternativas, decidiendo... De esta manera continúa la búsqueda, perdón. Considerando alternativas, decidiendo sobre cuál submeta tratar primero y decidiendo acerca de las acciones en el ambiente que debo realizar para obtener más información, hasta que consiga una o más soluciones. En este caso, si decido no hacer ninguna acción externa, la única solución es este plan. Voy de Wimbledon a Clapham Junction directamente, y de Clapham Junction a Gatwick directamente, y de Gatwick a Niza directamente, y de Niza a la Riviera Francesa directamente. Y ese es un plan. Un plan que involucra un viaje en tren entre Clapham y Gatwick, un viaje en avión desde Gatwick a Niza, y probablemente una caminata del aeropuerto de Niza hasta la Riviera. Todo eso se puede hacer en un par de horas. Entonces, un par de horas está tirando en la calle. Al final del día hace el trabajo puesto y vuelve a su casa. Barata, fácil, la vida. Puedo derivar este plan buscando mi mente bien hacia adelante a partir de Wimbledon o hacia atrás a partir de la Riviera Francesa, dependiendo en cada caso sobre cuál submeta decía trabajar primero. Sin embargo, en ambos casos busco en mi mente, realizando un razonamiento hacia atrás, desde las metas hacia las submetas. Hay más de una manera de razonar hacia atrás, ¿se dieron cuenta? Por supuesto, si tuviera más información, podría encontrar más soluciones para alcanzar mi meta original. Necesitaría entonces escoger entre las alternativas, no solo para decidir cuál plan ejecutar, sino también, y antes de eso, para seguir buscando la solución. Puesto que el propósito de pensar en este caso es finalmente decidir qué hacer, podría usar los mismos criterios que usé para escoger entre las soluciones. Por ejemplo, el criterio de mayor beneficio por menor costo. Como una estrategia de búsqueda, explorando las líneas de pensamiento o búsqueda más prometedoras solamente, o por lo menos antes que las menos prometedoras. Tengo muchas maneras de llegar a la Riviera. Lo que acabo de escribir es un plan, pero yo podría ir a Heathrow, que era el otro aeropuerto, y tomar otro vuelo de Heathrow a Niza. También hay vuelos en el otro aeropuerto. ¿Por qué tomo este? No he dicho por qué. Pero yo podría tener en mis cláusulas el vuelo desde Gatwick a Niza me sale tanto, y el vuelo entre Gatwick y Niza me sale tanto, y escoger el que me salga más barato, o escoger el que tenga British Airways, más estilo, más cómodo, siguen hablando inglés todo el tiempo, por ejemplo. Es decir, hay criterios particulares que yo podría incorporar en la decisión, y entonces voy a seguir buscando por el que me satisfaga esos criterios. ¿Dónde escribo esos criterios? Bueno, lo puedo escribir dentro de las reglas. O puedo tener reglas que después me procesen el plan. Una vez que tenga el plan armado, digo, este pasa por Gatwick, pero no, Gatwick es fastidio. Una estación muy fastidiosa. Prefiero Heathrow. Después que está el plan hecho, tengo reglas, ya no para procesar la base de creencias y de observaciones, sino para procesar mi plan. Me llaman preferencias. Y hay toda una guerra, una batalla, una campaña en
impresionante buscando mecanismos para codificar las preferencias, ya no son ni las creencias ni las metas, las preferencias de los agentes. Una vez que tengo definido ese espacio, o sea, que yo puedo generar ese espacio de búsqueda, ¿por dónde busco? ¿Dónde es preferible? ¿Dónde está la mejor solución? Y ojo, este caso de buscar las vacaciones es genial, porque a veces mi vacaciones es el camino. Yo me voy de vacaciones y quiero recorrer el país. Es decir, yo no quiero llegar a Margarita, yo quiero pasearme por el camino. Entonces, en ese caso, la vía más corta o la más barata no necesariamente es la mejor. No, yo quiero pasarme por unos cuantos lugares intermedios. Mientras más alejado el turista, mejor. Ahí hay unos riesgos y hay unos costos adicionales, un montón de cosas, pero yo quiero disfrutar del país. No es que quiero llegar a meterme en San Miguel de Margarita, hacer lo mismo que hago en San Miguel de Caracas, lo mismo que hago en San Miguel de Zulia, lo mismo que hago en San Miguel de Táchira, porque es el mismo edificio. Bueno, no es el mismo edificio, pero es la misma cosa más o menos. Hay gente que sí, el chocolate que se come en Margarita no es el que se come en Táchira, que se voy a comer allá, ¿sabes? Entonces, hay criterios diferentes dependiendo de cada persona. Y entonces, bueno, eso es lo que dice, bueno, ¿cómo hago yo para codificarle las preferencias de acción a esta gente? Razonamiento lógico igual a la búsqueda de más inferencia. ¿Qué les parece a ustedes? Hay, sin embargo, sigo leyendo el libro, otra forma más interesante para explicar en lógica cómo se combina la búsqueda y la inferencia. Es la forma en que Jonathan Ball me explica el pensar en general. No en general, sino en general. Buscamos ciertos objetos y luego inferimos a partir de los objetos que hemos encontrado. En nuestro marco lógico conceptual buscamos por soluciones razonando hacia atrás a partir de las metas. Sin embargo, para ayudarnos a decidir entre soluciones alternativas, exploramos espacios de la inferencia hacia adelante para prever cualquier consecuencia adicional deseable o indeseable de las soluciones. Para ilustrar el sentido en el que pensar combina búsqueda e inferencia, Barron presenta el ejemplo de un estudiante tratando de decidir qué curso electivo tomar. Un ejemplo muy raro, ¿no? Primero, considera ella un curso de historia moderna que suena interesante pero exige demasiado. Luego considera otro curso de historia moderna que también suena interesante pero que quizás no demande tanto. Entonces trata de encontrar a alguien que haya tomado ese curso del último antes para ver qué tanto trabajo realmente exige. Ese es un ejemplo muy esquemático de un ejercicio de tengo dos posibilidades pero no tengo suficiente información para decidir sobre ella porque uno no está muy clara. Entonces tengo además que hacer algunas cosas para completar la información. Entonces ahí hay búsqueda, tengo dos posibilidades y hay además las consecuencias de cada posibilidad que tengo que deducir hacia adelante. Si tomo el primer curso, voy a trabajar mucho. Si tomo el segundo curso, trabajaré lo mismo. Y ahí estoy trabajando hacia adelante, ¿no? Estoy colocando en una posición en la que cogí este curso va a seguir ese profesor un fastidio, por ejemplo. Ya estoy seguro, además tengo la información. Este otro no estoy seguro, tengo que ver, ¿será que es un fastidio también? ¿O será más fastidioso que aquel? ¿Qué sé yo? Este ejemplo de Barron es muy parecido a nuestro ejemplo del viaje de vacaciones a la Riviera Francesa, pero además ilustra la importancia de las acciones en procura de información. Muestra que usted no puede confiar que tiene en su memoria desde el principio toda la información que requiere para resolver un problema. Es posible que tenga que consultar fuentes externas. En ese contexto de las fuentes externas, permítame agregar, es donde funciona esto del razonamiento de planificación progresiva. Que yo comienzo el plan desde donde estoy hacia adelante, yendo hacia la meta. Yendo conceptualmente, Entonces, la primera acción se decide primero, lo decimos nosotros. Como he decidido la primera acción primero, la puedo ejecutar. Y colocarme en una situación donde ya hice esa parte del plan. Cuando llegue ahí, probablemente voy a estar más cerca del entorno del plan y voy a tener nueva información, más fresca además. El propósito principal de este ejemplo es ilustrar el uso de la inferencia para derivar las consecuencias de las soluciones candidatas para ayudar a decidir qué hacer. El ejemplo de Barron, la inferencia es simple. Si la estudiante toma el primer curso, tendrá que trabajar muy duro. Y esa es la regla que se usa para decidir hacia adelante. Decidir qué hacer sobre la base de la inferencia es más complicado. Implica comparar las ventajas y desventajas de distintos candidatos a cursos de acción. Puesto que es poco probable que algún curso supere a todos los demás en todos los aspectos relevantes, es muy probable que se tengan que tomar algunas decisiones difíciles, quizás comprometiendo las ventajas de un curso para evitar algunas de sus desventajas. Para complicar las cosas todavía más, el estudiante tendrá que pasar sus estimados de costos y beneficios de las diversas alternativas,
no me agarré por ahí, en información incierta, quizás hasta de carácter estocástico. Incertidumbre. En la clase pasada les decía que los modelos habían sido simplificados a propósito para poder hacerlos manejables en una clase, en un ejercicio institucional como este, y se le quitó el tiempo. La incertidumbre es la otra cosa que le hemos quitado a todos los problemas que hemos discutido hasta ahora, y ya tenemos el agente completo. Acá hay una primera aproximación que vamos a resolver después en el capítulo 8 completamente. La incertidumbre acerca de las circunstancias futuras fuera de nuestro control es característica de la mayoría de las situaciones y problemas en la vida. Consideren nuevamente el problema de pasar de pobre a rico y supongan que estoy considerando el robo de un banco como una manera de hacerme rico. Robar un banco no es una opción fácil. Supongo que lo dirán nosotros, parece que estamos muy seguros de eso. Voy a tener que pensar mucho que para construir un plan que tenga algún chance de tener éxito. Tendré que coger un banco, decidir si iré solo, con una banda organizada para ayudarme, decidir si lo haré en plena luz del día o en la oscuridad y planificar mi escape. Lo ha pensado con cuidado, ¿no? Pero antes de construir un plan con todos sus detalles, podría explorar en mi mente las consecuencias más probables de robar el banco, para considerar si hay otros efectos deseables o indeseables. Separando cualquier consideración moral, si robo un banco y me atrapan y me condenan, terminaré en la cárcel. Pero yo no quiero ir a la cárcel. ¿Esa, por cierto, es una consideración moral o no? No sé. Puedo decidir si trataré o no de robar el banco, pero no puedo controlar si seré capturado o condenado al intentarlo. No solo es que estas posibilidades están completamente fuera de mi control, es que no puedo siquiera predecir su probable ocurrencia con un nivel de certeza predefinido. Lo más lejos que pueda llegar es a estimar esas probabilidades. Si creo que los chances de ser capturado y luego convicto son muy altos, no robaré el banco puesto que no quiero ir a la cárcel. Ni siquiera comenzaría a considerar el cómo robarlo, pues todas las alternativas tienen la misma conclusión indeseable. Pensar en el robo del banco no solo muestra el valor de inferir las consecuencias de cada solución, sino que también expone la necesidad de calcular o estimar probabilidades asociadas a circunstancias fuera de nuestro control. Esta combinación de estimaciones de probabilidad con evaluaciones de la utilidad de los diferentes resultados es el tema de lo que se conoce como teoría de decisiones. Ese es el tema que vamos a descubrir en el capítulo 8. Volveremos a este tema más adelante. Entre tanto, es suficiente con notar que en muchos casos pensar, entendido como la búsqueda de las opciones y el cálculo de sus consecuencias, puede ser con frecuencia mucho más fácil que decidir qué hacer. Tiene todas las alternativas, pero no tiene, por ejemplo, evaluar cuál es la mejor, en términos probabilísticos, por lo menos. Pensar sin buscar. Esta caracterización de pensar como búsqueda más diferencia constituye un gran avance con respecto a otras teorías en el que pensar es visto como apenas algo más que solo búsqueda. No obstante, no sirve para dar cuenta del tipo de pensar que es necesario para lidiar con cambios en el ambiente, especialmente cuando tales cambios requieren una respuesta rápida y no hay mucho tiempo para buscar la solución óptima. Pensar, buscando y infiriendo consecuencias es suficiente en muchas situaciones, como cuando usted está planificando sus vacaciones, planificando un curso electivo o el robo de un banco. Ocasiones todas en las que usted dispone de todo el tiempo necesario para buscar soluciones alternativas, o cuando menos de mucho tiempo. Sin embargo, hay otras situaciones como las de emergencia, cuando usted no tiene tiempo para considerar todas las alternativas y no tiene tiempo para terminar su pensar antes de comenzar a actuar. Suponga, por ejemplo, que usted es un explorador de Marte tipo 2, que es una operación, equipado con toda la capacidad para pensar lógicamente. Usted se encuentra buscando vida en Marte cuando un exterminador marciano, esta es una nueva bestia del curso, se atraviesa en su camino. Afortunadamente usted ha sido advertido de tales emergencias y está equipado con la meta de mantenimiento apropiada. Si el exterminador marciano está a la vista, entonces vaya de donde estoy hacia la nave espacial. Observación, el exterminador marciano está a la vista. Oh, terror. Razonando hacia adelante, usted obtiene la meta del logro, vaya de donde estoy hacia la nave espacial. En teoría, usted podría simplemente sentarse a pensar en todas las formas de volver a la seguridad de su nave espacial, tal como si usted estuviera planificando sus vacaciones en la Riviera Francesa. Pero en la práctica, su vida terminaría antes de que pudiera comenzar esos planes. Este bicho se mueve. Lo que usted necesita es pensar rápido, con el mismo conocimiento que usted usa al planificar las vacaciones, pero sin explorar todo el espacio mental alternativo. Debe usted escoger un lugar C contiguo al lugar donde usted está y más cerca de su nave espacial, y de inmediato comenzar a moverse hacia ese lugar,
incluso antes de ponerse a pensar qué hará después. Cuando haya llegado a C, usted seleccionará otro lugar C', contiguo a su nueva posición C, y también en dirección a la nave, y de nuevo se moverá hasta allá o hacia allá. Usted seguirá de esta forma pensando dónde ir y moviéndose hacia allá hasta que llegue a la nave espacial, si es que tiene la suerte de su lado, o será capturado por el exterminador marciano si no está de suerte. ¿Qué pasa si el exterminador está aquí escondido en una piedrita? El bicho ese con el gente está por aquí, con enormes dientes, y la nave está aquí. Usted tiene que acercarse a la máquina, a la nave. Si se asoma por aquí, lo va a ver. Si se asoma por aquí, lo va a ver. Su único chance es alejarse de la nave antes de poderse acercar. Entonces eso de ir a un lugar más cerca de la nave es un concepto delicado. Estoy más cerca y seguro. Porque el tipo este tiene un espacio de alcance de visión como este, por ejemplo. Si me muevo por este perímetro, no me va a ver. Y voy a llegar con seguridad. Pero usted sabe qué tanto llega el alcance de visión del bichito ese. O, por ejemplo, puede predecir que no se va a mover por acá, moviendo su campo de visión e interceptándolo a usted en el camino. Allí está la suerte. Si el bicho se mueve por allá, mientras usted se movía por acá, queda a salvo de su visión, puede llegar a la nave. Si no, no. Pero tú no puedes predecir por dónde se mueve el bichito, a menos que lo conozca, ¿no? Suponemos al principio que no lo conozco. Sé que come porque le di los dientes. ¿Ven cómo la suerte se mueve, se mete en nuestra vida? Pensando en el tiempo. Ponemos en el tiempo otra vez, que es para complicar todavía la cosa más. En el caso general, para lograr el balance perfecto entre pensar y actuar, una gente necesita pensar en el tiempo, tanto acerca de los tiempos en que debe realizar las acciones, como en la duración del pensar, dado el tiempo disponible para hacerlo. Este tema del pensar acerca del tiempo será tratado muy pronto en este libro. Entonces, ¿cómo quedamos? Pensar en igual diferencia más búsqueda más diferencia. ¿Cómo queda la imagen? Esta es la imagen que teníamos de la gente conectando cualquier tipo de estímulo que pueda convertir en observaciones con los estímulos suyos a su sistema motor para que haga cosas. ¿Qué es lo que le hemos agregado? Este nivel. Que cuando yo estoy decidiendo, en la medida que estoy decidiendo, voy obteniendo consecuencias intermedias que puedo usar para, aquí no se ve, lo que no se ve en esa imagen, que quizás no es muy fácil de mostrar, es que tengo varias acciones alternativas. Yo no tengo una sola acción, tengo varias. Y entonces tengo varias maneras de llegar a las cosas que voy a hacer. ¿Cuál de ellas es más importante? Lo puedo sopesar si calculo las consecuencias intermedias. Incluso antes de completar todo el plan. Bueno, eso es lo que vamos a ver cuando veamos los elementos de teoría de decisiones que se combinan con la lógica en el capítulo más adelante, pero ustedes pueden tener una intuición por lo que acabamos de hacer. ¿Cuál es el mejor camino para hacer esto? Hay un tema que me interesa explorar. Estamos trabajando con un grupo de lo que tenemos de estudio en planificación, un grupo en una comunidad de aprendizaje en servicio, estudiando la noción de servicio, qué significa servir y qué significa, cuando se trata de una institución, una organización, planificar un servicio. Una de las cosas que me interesa evaluar es esto de que cuando se habla de, se está hablando todavía por ahí mucho en los medios de eficiencia, de aumentar la eficiencia de las instituciones, de las organizaciones, de la industria, lo que sea. Pero ese es un tema, la eficiencia es el tema del que estamos llegando apenas ahora. Yo puedo hablar de eficiencia si yo tengo caminos alternativos para resolver un problema. ¿Cuál es mejor? Solo tiene sentido hablar de cuál es mejor cuando yo sé que hay unos peores. Pero cuando yo no sé cómo se hace, cuando yo no he verificado que efectivamente llego a la meta, no puedo hablar de eficiencia todavía. Entonces, aquí hay una precedencia. Yo tengo que conectar acciones con las metas y con las observaciones de la gente. Tengo que ser eficaz resolviendo el problema. Eficacia va antes que eficiencia.
Después que sé que puedo resolver el problema y que además hay varias maneras de resolverlo, entiendo el problema, puedo comenzar a cuál es la mejor manera de resolverlo. Y la mejor manera de resolverlo tiene que ver con lo que acabamos de hacer. Calcule las consecuencias intermedias, compara las consecuencias de cada alternativa, que ojo, se convierte en un enorme árbol, ¿no? Se complica fácilmente. Y entonces sí puedo decir cuál es lo más eficiente para llegar a la gente. Ese es el nivel de decisión al que estamos aspirando con el modelo y bueno, que haya contemplado. Tenemos el agente completo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? El próximo jueves. A ver algunos ejemplos del asunto para que ustedes tengan una idea más precisa. Yo les he mostrado los códigos de Product a los estudiantes de pregrado, pero lo vamos a hacer otra vez con más cuidado el próximo jueves con ustedes. Les voy a insistir, como decía en la bitácora, algo que empezamos a hacer la semana pasada, y que revisen el capítulo 1 de mi libro con los ejemplos del examen, particularmente burocratín y matraquín. Y les pedí en la bitácora que piensen una mejor manera de codificar el burocratín, más reprogramado. Un mejor burocratín. ¿Qué significa un mejor burocratín? Bueno, si no hay preguntas, llegamos aquí el próximo. Mañana no hay clase, entonces por favor no vengan el próximo jueves.